Muy bien, esto significa que ya hemos empezado nuestro, nuestro encuentro. No sé qué nombre ponerle, pero bueno, os cuento. Bienvenidos, en primer lugar, a este espacio que hemos habilitado en Cálamo, porque hemos tenido la oportunidad de contar con Alejandro Dujonde, a quien os presentaré debidamente, y dije, bueno, si va a pasar, en vez de estar en Buenos Aires, va a pasar por Madrid, hay que aprovechar la oportunidad. Bueno, estás pasando por Madrid, Barcelona, Málaga, por todos sitios estás, ¿no? Bueno, espero que te estemos tratando bien. Sí, estaba muy Seguro. bien. Hasta ahora, bien, bien. Ahora vamos a ver ahora qué Nos pasa. queda un día de viaje, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué tal. Bueno, vamos a hablar, vas a hablar. Yo voy a estar calladito y escuchando. Vamos a hablar de América Latina en el mundo, el impacto de los programas de traducción en la internalización editorial, que tiene migas, porque se va a hablar aquí. Sin las ayudas a la traducción, el panorama editorial sería muy distinto, de eso estoy completamente seguro. Y Alejandro precisamente tiene mucho que contar. Alejandro es doctor en ciencias sociales. Tengo la chuleta, aquí chuleta en España es para nuestro listado de información. No me lo conozco todo de memoria. Es investigador del CONICET en Argentina, es director del Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro de la Universidad Nacional de San Martín. Y tus áreas de interés son la historia y la sociología del libro y la edición en Iberoamérica. Has publicado estudios sobre historia de la cultura judía argentina, políticas públicas del libro, estrategias de internalización y programas de traducción y edición universitaria. Yo tuve la suerte de conocer a Alejandro precisamente, creo que fue en la feria de Buenos Aires, Ujú. y tuve la suerte de conocer, porque yo había leído parte de los trabajos que habías hecho, entonces un momento también para descubrir pues esa beta, esa mina de información que hay ahí tan interesante sobre todos los trabajos que que sigues y que sigues haciendo, y además que hay investigaciones en curso muy, muy interesantes. Así que pues nada, aquí está el público de Cálamo interesados en conocer lo que vas a contar. Cuando digas, tienes una presentación también, cuando me digas la activo. Perfecto, fantástico. Bueno, ante todo, muchas gracias, Antonio, Calemo por la invitación. Para mí es un gusto estar acá. Estar en España es un gusto y más aún poder estar en un espacio al que sigo a la distancia y que espero poder volver con un poquito más de regularidad, de frecuencia. En efecto, a mí la internacionalización editorial de América Latina y de Argentina en particular me interesa y mucho. Eh, a ver, la internacionalización editorial se puede ver de distintos lugares. Se puede ver desde la traducción, que es donde vamos a ver específicamente ahora, pero también se puede ver desde la venta de libros físicos. Entonces uno puede pensar la internacionalización editorial a partir de las distintas formas que tienen una industria, un mercado del libro de ir más allá de sus fronteras. Entonces, eh, puede ser a través de la creación de filiales, de la compra de empresas editoriales y la nueva presencia en otros mercados de la misma lengua, de la exportación de libros físicos, y puede ser, en efecto, a través de la venta de derecho de traducción o derechos subsidiarios en general, no necesariamente de traducción. Hay muchos instrumentos y muchas estrategias de internacionalización. Por supuesto, las políticas públicas de traducción no son las únicas, pero son las más importantes. Son las más importantes y en general todos los países con un mercado relativamente grande, relativamente profesionalizado, sólido, tienen una política, excepto, diría, los anglosajones, que en principio no lo necesitan, Ujú. porque ahora, como vamos a ver, la propia lengua, la propia fuerza del mercado hace que su lengua circule más allá de la frontera sin necesidad de un apoyo de política pública. Pero, En el caso, no voy a no, interrumpir, no, todo lo que pero quieras, en Antonio. el caso latinoamericano precisamente hay un fenómeno especial, el español, que precisamente España, digamos, que irradia tanto, ¿no? Que para la internalización de una editorial también puede ser complicado que esté España en medio. O sea, para los españoles lo tenemos muy claro, ¿no? Supongo que vas a hablar de esto también, ¿no? ¿Cuál es el papel de España en este papel de la internacionalización? Absolutamente. Es uno de los temas y es un tema central porque ha sido un poco soslayado. ¿En qué sentido ha sido soslayado? Si bien se habla sobre la centralidad de España en el mercado editorial, en términos generales, al momento de pensar la traducción no ha sido ponderado, calibrado del modo que yo creo que debe serlo. ¿Y a qué me refiero con esto? Para hablar sobre el programa de traducción uno puede hacer una descripción muy genérica, algo de eso vamos a hacer,
cómo funcionan los programas, de cuándo funcionan, etcétera. Pero ese es un dato, diría, importante, pero secundario, porque en realidad lo que no nos deja ver es la eficacia de los programas. Es decir, tener un programa, y esta es una pregunta analítica y una pregunta política, tener un programa per se ayuda a la internacionalización de una cultura literaria, una cultura editorial, y bueno, pongámoslo entre signo de preguntas, ¿sí? ¿Sí? En efecto, tener un programa sirve, sí sirve, pero ¿cuándo empieza a ser eficaz? ¿Cuándo empieza a permitir que esa literatura tenga una imagen distintiva, que los autores circulen de manera eficaz fuera de las fronteras? Y para eso hay por lo menos dos niveles que hay que analizar. Primero el de las lenguas y segundo el de los países. ¿A qué me refiero a las lenguas? Hay un estudio muy bueno que hizo un sociólogo holandés que está en Francia, junto con una socióloga francesa, se llama Johanna Hilbron, y la socióloga Giselle Sapiro, aunque la línea central la tomó Johanna Hilbron, donde ellos analizan, a partir de datos de la UNESCO, datos generales de traducción de la UNESCO de muchos años, eh, cómo son los flujos globales de traducción. ¿Y qué ven ellos? Ellos observan que existe algo que llaman el Sistema Mundial de Traducciones, donde hay una lengua, que es el inglés, que ellos llaman hipercentral, que es una lengua que está alrededor del 60% de traducción en el mundo proviene del inglés. Estamos hablando del mundo del libro, ¿sí? No estamos hablando ni de revistas ni de periódicos, no, básicamente del libro. En segundo lugar, hay otras dos lenguas que ellos llaman centrales, que específicamente Johanna Hilbron llama centrales, que son el francés y el alemán, que están en torno entre el 8 y el 10%. Entonces, ¿qué quiere decir que traducen? Es decir, del total de lo que se traduce en el mundo, al menos hasta hace algunos años, en función de los datos que estaban en el índice de la UNESCO, alrededor del 60% proviene, es extraducido, sale desde el inglés. Entre un 8 y un 10% de francés y alemán. Luego le siguen un número acotado de lenguas que llaman semicentrales, entre las cuales está el español, está en alrededor de un 2%, italiano, ruso, japonés, y después tenemos un enorme número de diversidad de lenguas que están por abajo del 1%. Es decir, la lógica del mercado hace que una lengua domine por sobre el conjunto de las lenguas. Por supuesto tiene matices, ¿no? Pero tiene algunas cuestiones que es interesante, en las cuales es interesante detenerse. No solamente volúmenes y flujo de traducciones. Un aspecto de ese sistema global de traducciones, tal como lo plantean los sociólogos, es que eh, las lenguas, mientras más central es una lengua, menos permeable la traducción es. ¿Sí? Digo, a la intraducción. Estados Unidos vemos un país que traduce hacia adentro poco. ¿Sí? Mientras más periférica es una lengua, más abierta es hacia la traducción. El húngaro, digamos, ¿sí? El holandés, digo, son lenguas chiquitas, pero al mismo tiempo que uno ve en sus estadísticas de traducción, perdón, editoriales, ve que la traducción es importante. Otro aspecto importante es que mientras más central es una lengua, es decir, el inglés, el francés, el alemán, mayor es el número de géneros del cual se traduce de esa lengua hacia otras. Desde el inglés se traducen todos los géneros. Literatura infantil, libros técnicos, académicos, literatura, poesía, dramaturgia, etc. Mientras más nos acercamos hacia la periferia, menor es la diversidad y termina en general centrándose en literatura y no mucho más. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno piensa, y va de redundancia, pensamiento, entre comillas, ensayo, filosofía, se traducen básicamente a algunas lenguas centrales, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo se acota. Finalmente, otro aspecto que no es menor tiene que ver con la función, ¿cómo decirlo?, de vidriera, por poner algún nombre, de vidriera que tienen las lenguas centrales. Si se traduce en una lengua central, hay más chances de que ese libro después vaya a una lengua periférica. Es decir, la conexión entre lenguas periféricas o semicentrales, digamos, el español, el italiano, el ruso, con, mencioné el húngaro, digamos, el hebreo o el holandés, lenguas chiquitas que en general son de países chicos, que se hablan solamente en ese país, en general funcionan a partir de una traducción previa
en una lengua central, que funciona de vuelta como una suerte de gran vidriera que daría algún viso de garantía acerca de una calidad o comercial y o literaria o intelectual, ¿no? Entonces, el mercado, eso sería el funcionamiento, la lógica del mercado. Otros estudios posteriores, dice Sapiro y otros investigadores, han mostrado de que eso funciona sobre todo en el mundo de los grandes números, digamos, de las grandes empresas, de los bestsellers, etc. Lo- la lógica más comercial funciona muy bien bajo esa regla. Sin embargo, vemos que por abajo de esos números, las editoriales independientes, la literatura, uno podría poner entre comillas, digamos, esto requeriría alguna discusión mayor, pero literatura de calidad, de mayor innovación, mayor experimentación, puede funcionar entre lenguas periféricas, ¿no? Entonces, ese es el cuadro. Es el cuadro que, bueno, podríamos profundizar mucho, estoy haciendo de manera muy rápida, porque es solamente una introducción, para señalar que el primer obstáculo que encontramos en América Latina, pero también en España, es que para exportar hacia otras lenguas nuestra literatura, nos encontramos con un mercado que no nos tiene inicialmente en cuenta o no tan en cuenta como nos gustaría a nosotros o como a veces creemos que... Y por supuesto que tenemos aparte el problema de otros géneros. Nosotros no exportamos pensamiento, de vuelta, entre comillas. Nos cuesta mucho exportar otra cosa que no sea en general literatura. ¿Sí? Entonces, un primer problema, el de la lengua. A eso se añade un segundo nivel, que es lo que estabas señalando vos, Antonio, que tiene que ver América Latina por relación, en relación con España. Porque España, por historia, por poder económico, por capacidad de organización, de congregación, de acumulación simbólica, emocional, etc., hace que sea la principal puerta de entrada a la literatura del mundo de habla castellana en general, ¿no? La española en general. Entonces, América Latina tiene que además sortear el obstáculo, entre comillas, español. Es decir, ¿cómo tenemos que primero que posicionarnos en el mundo en una lengua que es secundaria, pese a que haya muchos millones de hablantes y cada vez más, y tenemos que tratar de mostrarnos cuando la principal exposición, la principal habilidad es España, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos obstáculos. Entonces, de vuelta, preguntarnos por los programas de traducción, ¿sí? Eh, exige, en primer lugar, analizar esas condiciones estructurales. No podemos pensar, porque si no, digamos, uno podría escribir y decir, ah, bueno, tal país tiene un programa de traducción, genial, suficiente. Con eso ya estamos. No, bueno, en realidad hay que analizar esos obstáculos para ver si tiene sentido la inversión que hace un país, porque supone recursos destinados a él, ¿no? Entonces, ese es el cuadro del cual a mí me parece que hay que empezar a analizar los programas de traducción y poder compararlos. Ahora, en términos analíticos hay otro problema. En general, en América Latina tenemos pocas estadísticas, muy poca información acerca de cómo circula la literatura o los libros nuestros en otros países. Y en general esa información, o bien que ya tiene algunos años, o bien que tiene algunos problemas de recolección. En Argentina están los estudios de Gabriela Adamo y Victoria Rodríguez Lacruz, que son buenos, son muy buenos, pero que intentan capturar algo que es bastante esquivo, digo, que los editores y las editoriales den información, en general esa información no llega. En Colombia tenemos los estudios de alguien que está acá justamente en Madrid, de Martín Gómez, que hace unos informes excepcionales sobre la circulación e internacionalización de la literatura y de la edición colombiana, pero bueno, no mucho más. Los programas de traducción son una fuente importante, pero no todo circula, o no todo pasa por los programas de traducción. Ahora, entonces, para ir al tema que nos interesa, y la pregunta que a mí me interesa en particular o plantear, que es una pregunta analítica, es una pregunta política. Y bueno, ¿cómo analizar los programas de traducción para poder aprender o para poder abrir una discusión que nos permita fortalecerlos y, en efecto, lograr alguna clase de visibilidad en nuestras literaturas nacionales, ¿no? Entonces, el estudio que voy a plantear ahora, que voy a plantearlo en términos muy generales, y después en una conversación posterior podemos ir afinando un poquito el lápiz,
Eh, Busca comparar el programa de traducción de Argentina, el de Uruguay, el de Colombia y el de Chile. México tiene el suyo, no lo incluí básicamente por falta de datos, no pude acceder a los datos y es un programa que también se ha interrumpido en los últimos años y por supuesto en el horizonte está analizar el programa español, ¿sí? Que también requiere ser estudiado eh, en sí mismo y también en comparación con cómo funcionan los programas de América Latina. Y estos son los países, digo, que tienen programas. No hay otros países que tengan programas. Por supuesto, Brasil lo tiene, pero bueno, Brasil es en portugués, ¿no? Entonces, para empezar a analizar, me gustaría comparar un poquito, largamos, voy a presentar un primer cuadro. Primero, es el primer programa. Te les cuento un poco, entonces, el primer programa de los que vamos a analizar acá nace en el 2010, que es el programa argentino, es el programa Sur. El programa Sur se crea en realidad en 2009, pero se presenta, digo, empieza a hacer traducciones hacia 2010, a raíz, con motivo de la presencia argentina como invitada de honor en la Feria Internacional del Libro Frankfurt, que fue una suerte de exigencia o de propuesta bastante enfática por parte de los organizadores de la feria, de que si Argentina quería tener alguna clase de visibilidad o éxito, necesitaba tener un programa, se arma un programa y se lo dota de muchos recursos, y como ven, ustedes pueden ver, ya vamos a detenernos en eso, a lo largo de los años, es el número de subsidios que ha dado entre su creación 2010 y 2023. El segundo programa es bueno, voy a seguir en el orden, claro, el segundo programa que aparece en el cuadro es el programa de Colombia, que se llama Reading Colombia, que fue lanzado en 2018, tiene una interrupción en 2020, durante la pandemia, que se suspendió, pero volvió a reiniciarse en 2015. Este programa, a diferencia del argentino, que lo maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores. Me está diciendo que no se está viendo, disculpa. Ah, no pasa nada. Vamos a ver. Ahora creo que sí que se está viendo. ¿Eh? Vamos ahí. Ahora correcto. Ahora sí. Fantástico, gracias. Perdona. Bueno, entonces el segundo programa que está en el cuadro es el programa colombiano, que decía que nace en 2018, tiene una breve interrupción en el 2020 debido a la pandemia COVID y se retoma en el 2021. El programa colombiano, a diferencia del argentino, es un programa que eh, tuvo algunos cambios en torno a la organización. Lo maneja la Biblioteca Nacional de Colombia y un área del Ministerio de Cultura, pero se han sumado distintos socios, a diferencia del argentino que lo maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Sí? Son dos, y eso no es menor, digo, la dimensión institucional cambia el enfoque y la manera de concebirlo, ¿no? Vamos a detenernos después un poquito en los criterios del programa colombiano. El programa chileno, que es el tercer programa que figura allí, se crea en el 2017 por la División de Cultura, Artes y Patrimonio del Ministerio de Relaciones Exteriores, similar en el sentido al argentino, digo, también pertenece a lo que en Argentina sería la Dirección de Asuntos Culturales. Y finalmente el programa uruguayo, que nace en 2016, pero es inmediatamente interrumpido y vuelve a aparecer en el 2019 como programa Ida en honor a la poeta uruguaya Ida Vitale. ¿Sí? En el caso del programa uruguayo, está financiado y organizado en parte por el Ministerio de Educación y Cultura y en parte por una agencia de promoción de la inversión y exportación, ¿no? Digo, son modelos un poquito distintos. Los programas latinoamericanos que estamos analizando, hay muchos tipos de programas en el mundo. Básicamente se enfocan en el financiamiento de la traducción y en general
sí, de traducción, con un tope por país. En el caso de Argentina son $3.200 el apoyo. A veces, en algunos casos, se da menos en virtud de si es una obra chica, una obra que no demanda. Hay obras que, por la complejidad de la obra, demandan más, que es el tope, pero no se financia ni la compra de derechos ni la edición. Es decir, en ninguno de estos programas. ¿Cuál es el objetivo de estos programas? Que el editor, la editora que quiere publicarlo, asuma alguna clase de riesgo. Es decir, que esto vamos mitad y mitad de alguna manera. Nosotros financiamos la traducción, vos ponés la publicación, de ese modo nos garantizamos que haya alguien que lo va a empujar en ese país y no es que estamos lanzando el dinero, sino que, bueno, por lo menos ese es el espíritu. No siempre funciona de ese modo, pero es el espíritu. Decía que quería detenerme un poquito en el caso de los criterios. En general, yo conozco bien el Programa Sur porque soy miembro del comité de selección del Programa Sur desde hace muchos años, con lo cual lo investigo. Al mismo tiempo, eh, participo en la discusión del Programa Sur, que ciertamente, digo, por otro lado, que no es menor, estos números que vemos del Programa Sur son números hasta el año pasado. Hoy se ha reducido al 10% el Programa Sur. Digo, con un recorte generalizado que hay hacia la cultura en general en nuestro país, en Argentina, se ha reducido de manera drástica, ha quedado una expresión un poco testimonial, ¿no? de lo que era el Programa Sur. Aún así, sigue existiendo, por suerte. El Programa Sur, no me voy a detener tanto en criterios porque esto puede ser un poco extenso. El Programa Sur es un programa que busca apoyar un libro publicado por un autor argentino. Un autor argentina, punto. ¿Sí? En español y y puede ser editado en cualquier lado. Por ejemplo, hay autores argentinos que son publicados por ejemplo, Anagrama, que han recibido, o sea, no, el lugar de edición no importa, la editorial no importa, importa que el autor sea argentino, ¿sí? Porque lo está promoviendo no es al mercado, sino a la producción literaria, intelectual, el ensayo, etc. Entonces, ese es un programa muy amplio, ni tampoco hay un corte temporal. No tiene que ser un autor vivo, no tiene que ser un autor contemporáneo, ni que haya publicado en los últimos años. Digo esto porque es interesante señalar la diferencia con el programa colombiano. El programa colombiano ha ido variando mucho los criterios a lo largo de los años y ha establecido, voy a tomar algunos casos, algunos de los años que me parece interesante señalar porque esto después tiene un impacto sobre la circulación o por lo menos trae alguna clase de problemas analíticos y políticos importantes. Ha planteado algunos años un proceso en dos etapas. Primero hay un comité, ¿sí?, que elige un número de títulos que son pasibles de ser solicitados por editoriales extranjeras. Las editoriales colombianas proponen una cantidad de títulos, el comité dice, bueno, vamos a hacer un catálogo de venta de derechos y las editoriales extranjeras pueden elegir a partir de eso. Ahora, no es solamente ese primer paso, sino que también se delimita que tienen que ser autores vivos, que hayan publicado su obra dentro de los últimos 7 años y no se puede repetir más de 3 veces. Hay una cantidad de restricciones que hace que sea mucho más dirigido que el programa argentino. Digo, doy estos dos casos, pues son una total laxitud, una gran amplitud, por lo menos hasta ahora, hay que ver qué pasa con el programa argentino de ahora en más, y mucha restricción y una orientación básicamente a lo contemporáneo, ¿sí? A autores contemporáneos y que hayan sido publicados por editoriales colombianas. ¿Sí? Entonces, es muy restringida. Dejo esto planteado porque voy a volver sobre este punto un poquito más adelante. Ahora, vemos los datos en la pantalla, en este cuadro, y observamos rápidamente la diferencia en magnitud. No solamente que Argentina empezó a funcionar algunos años antes, sino el volumen de subsidios dados por año en cualquiera de los años equivale, salvo el 2020, que fue un año muy chiquito, digamos, digo que en lo que se dio muy chiquito, es superior
a la mayor parte de la totalidad de otros programas. Es decir, Argentina tiene un programa, o tuvo un programa hasta el año pasado, muy voluminoso, que es importante tener en cuenta, considerando las condiciones estructurales que mencioné antes. Es decir, si Argentina, o estamos hablando de América Latina, hablamos en español, nos cuesta salir del mercado, digamos, nos cuesta ir a otras lenguas, y encima tenemos que competir con el mercado español, el volumen de recursos es muy importante. Entonces, eso es importante subrayar. No es solamente que tenemos un programa, sino que aparte tenemos un programa, o teníamos un programa con muchos recursos. ¿Pasó aquí? Me dirás. Bueno, esto es la cantidad, en este gráfico pueden ver en la columna de azul la cantidad de países a las que llegó cada programa, y en la columna de naranja la cantidad de lenguas a las que llegó. Entonces, esto es importante. La visibilidad de un programa, la visibilidad de una literatura, la visibilidad de un programa, también está dado por supuesto, la cantidad de países. Y eso es el impacto que puede tener, ¿sí? Entonces, no solamente, y hay un dato mayor acá, importante, que no solamente que llegó más países y más lenguas, sino que cada país y a cada lengua llegó con mayor número de subsidios. Y es importante porque si queremos tener una visibilidad, sostener una presencia, que no se conozcan los editores, tienen que tener esa facilidad en muchos países de poder acceder a nuestros programas. Pasamos al otro gráfico. Bueno, esto muestra, en términos porcentuales, hacia dónde van los subsidios. Estos programas funcionan en base a la demanda. Eventualmente, los comités de selección pueden orientar hacia determinada lengua, hacia determinado país, en función de intereses coyunturales, pero a priori no hay criterios preestablecidos que vamos a favorecer determinada lengua, determinado país o determinada región, ¿sí? Lo que vemos es la preponderancia de Europa, tal vez el caso colombiano es donde menos preponderantes, y aún así es muy alta, es más del 50%, pero Europa, y se explica por qué. Se explica en primer lugar porque hay muchas lenguas, traducimos a muchas lenguas de Europa, hay muchos mercados con alto poder adquisitivo, muy profesionalizados, con un gran nivel muchas editoriales que demandan, ¿no? Entonces, tenemos muchas lenguas chiquitas con muy buenos mercados que hacen una gran demanda. Uno podría suponer que Estados Unidos, que es el principal mercado del libro del mundo, también tendría una gran presencia, pero bueno, es parte de lo que dije antes, un mercado que no traduce demasiado. Digo, porcentualmente, ¿no? Porcentualmente no traduce demasiado. Uno podría pensar que China, digo, con la población que tiene, o India con la población que tiene, etcétera, y sin embargo no tienen una fuerte presencia. Eso en parte tiene que ver con la lógica del mercado, pero también con una escasa, y acá es también para dejar subrayado para una agenda política, una escasa estrategia de estos programas de tener presencia en esos países. Es decir, se supone, en general, cuando hay nuestros programas, se supone que por la mera existencia ya esos programas van a circular bien, ¿no? Hay un trabajo que hay que hacer en dar a conocer estos programas y acompañarlos en participación en ferias, en misiones comerciales, en visitas de autores y autoras a esos países. Hay un trabajo más estratégico donde el programa de traducción es una política de un conjunto de políticas, ¿no? Entonces, lo que vemos es Europa. Ahora, si afinamos la mirada y vemos un poquito más, pasamos a la próxima y última posición. Lo que observamos acá es la fuerte presencia de Italia. Italia tiene, en el caso de Argentina, bueno, están acá, no salieron el nombre de los países, pero la primera columna a mano izquierda es Argentina, luego Colombia, luego Chile y luego Uruguay. Vemos que en el caso uruguayo, aunque los números son pocos, digo, en términos reales, el 43% de los subsidios de traducción fueron a Italia. Es altísimo. En Argentina, casi el 20% de subsidios fueron a Italia. ¿Sí? Es decir, un quinto de los subsidios fueron a un solo país. Y si vemos a un número muy chiquito de editoriales, es decir, hay un vínculo que hay que estudiar, que hay que analizar.
en términos culturales, de afinidad cultural, en términos de relaciones en feria, en términos de intereses de agenda intelectual, etc. Pero Italia ha sido un gran comprador de derechos de América Latina, ¿sí? Incluso en Argentina, porque lo sé porque lo discutió mucho, dramaturgia, ha comprado muchos derechos, ha traducido mucho teatro argentino. El caso de Francia es interesante porque Francia tuvo por lo menos en el programa Sur, que lo vengo siguiendo más en detalle, Francia ha tenido una presencia fuerte, pero ha empezado a perder a lo largo del tiempo interés en la traducción. Ha ido decayendo. Alemania, en el caso argentino, tuvo un impacto muy fuerte cerca de la Feria de Frankfurt, 2010-11, empezó a descender, y ha sido parcialmente compensado con la fuerza de Brasil, que ha empezado a crecer. Y es interesante, porque son dos países. Gustavo Sorá, un antropólogo y amigo argentino, ha estudiado mucho el vínculo entre Argentina y Brasil, que son países muy cercanos, que tienen tradiciones intelectuales, literarias, y ha analizado esos intercambios. Y entonces vemos que Brasil ha empezado a comprar más derechos, sobre todo de literatura y autores contemporáneos argentinos. Bueno, ahí tenemos el resto de los datos, ¿no? Pero bueno, vemos básicamente, como decía antes, el peso prácticamente excluyente de Europa en esta presentación. Dos o tres datos que me parece interesante señalar. No traje acá cuadros acerca de autores para no aburrirlos, lo voy a decir de manera. Ya podemos sacar esto, sí. Gracias, Antonio. Voy a señalar algunas cuestiones que me parecen importantes subrayar. Un programa supone, busca, apunta, con esta naturaleza, a hacer conocer autores para que esa literatura circule más, que la presencia cultural de un país circule más. Y en ese sentido, el análisis, recién lo mencionaba, los criterios de traducción, los criterios de selección de obras son clave, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso argentino, si uno ve a lo largo del tiempo, del 2010 en adelante, uno ve que Borges hace una figura clave. Cortázar, Bioy Casares, son nombres, digamos, canónicos de la literatura argentina. Han tenido un rol clave. Ahora, de manera diacrónica, si vamos a lo largo del tiempo, vemos que empieza a perder interés. ¿Por qué? Porque las los mercados editoriales centrales, como el mercado anglosajón, el alemán, el francés, cuando pidieron Borges, pidieron por ahí libros de ensayos o algunas obras que no estaban traducidas, solicitaron, pero el grueso de la obra estaba traducida. Mercados más periféricos o con lenguas no centrales sí estuvieron solicitando obras importantes. Pero con el tiempo eso se empezó a agotar, ¿sí? Y lo que vemos es la emergencia, la aparición, la afirmación de una cantidad de autores contemporáneos que en los primeros años no estuvieron presentes. Es decir, Borges, Cortázar, Bioy Casares permitieron que el programa se conozca, permitieron que una cantidad de editores y editoras extranjeros conozcan lo que estaba produciendo en Argentina y le abrieron la puerta, ¿sí?, a autores contemporáneos, que ahora funcionan muy bien. En Argentina, en este momento, se ha posicionado sobre todo con escritoras mujeres, muchas escritoras mujeres, y esto ha sido estudiado por otros casos, ¿no? En Argentina. Muchos premios. Acaba de ganar Gabriela Cabezón Cámara el premio Sor Juana Inés de la Cruz para en la FIL de Guadalajara, que si bien es el mismo idioma, habla de la internacionalización de Gabriela Cabezón Cámara o Claudia Piñeiro, Selva Almada, Samantha Schweblin, etcétera, han sido muy traducidas y han sido muy premiadas en el exterior, ¿no? Eso en gran medida ha sido acompañado por el Programa Sur, o el Programa Sur, digamos, las ha catapultado, le ha permitido la circulación, o a partir de circulación se ha solicitado el Programa Sur. En cualquier caso, el Programa Sur ha sido muy importante en afianzar un número de autores contemporáneos. Bueno, César Aira, pero César Aira ya tiene un nombre propio, pero César Aira ha sido un autor que también se ha beneficiado mucho del Programa Sur. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay países que tienen un capital literario, un capital simbólico acumulado, que
dado el desconocimiento que tienen en el mercado mundial de traducción, es importante ser aprovechado. Es decir, uno tiene que aprovechar ese capital literario previo, estos grandes autores, estos grandes nombres, que permitan a otros y a otras que emerjan, ¿no? Esto por contraste con el programa colombiano, que para mí es una discusión, que si yo lo planteo acá como una cuestión más analítica, sería en cuestión de discutirlo. Al, al orientar los subsidios a autores contemporáneos, de alguna manera ha limitado que se pueda solicitar a autores más tradicionales o clásicos o canónicos de Colombia. Por supuesto, no creo que García Márquez necesite, digamos, un programa de traducción para ser traducido, digo, porque García Márquez, pero tal vez otros autores sí, más tradicionales, que tienen un nombre que tal vez pueden funcionar para traccionar, para empujar, para dar a conocer autores contemporáneos. Bueno, el programa colombiano no solo es contemporáneo, sino que es muy contemporáneo, es decir, acota mucho hacia autores que han producido, que están produciendo ahora y en los últimos años, ¿no? Entonces hay una diferencia en dos lógicas de funcionamiento que sería interesante, sobre todo ver en el largo plazo, qué pasa. ¿Qué pasa con dos? Es algo tan, pareciera muy secundario, muy nimio, pero los criterios de selección en efecto tienen efectos distintos en el posicionamiento de una literatura en extranjero. Si puedo matizar, yo creo que también el programa de Colombia tiene cotas, hay un límite de cuántas obras dan, o sea que dan X becas por año, ¿no? Que Bueno, otro estrategia. Voy a aclarar que tenemos entre el público a Lauren Simmel, que ha aprovechado para una pregunta muy interesante. Pero no, simplemente que distinto del programa Sur, que responde a cuántas solicitudes hay con el dinero disponible, Colombia solo tenía una cantidad limitada de becas que daban, que eran fijos de cantidad. Bueno, en Argentina también, nada más que el número es tan grande que en general era muy cercano al número de pedidos. Sí. En Argentina, insisto, hasta el año pasado se daban cientos, hay veces que se dio más, pero hasta 150 subsidios al año. En el programa colombiano, ahora no voy a recordar, pero en efecto tenía un número más acotado, Sí, eran 30. O menos. O menos puede ser, en efecto. Después si querés vemos, Yo lo creo que tengo por acá. 30 libros, pero solo daban 10 becas, es decir, que ni todos los libros que ellos eligieron podrían recibir una beca. Digo, en 2023 se dieron 15, en 2021 15, como máximo, en efecto. Sí, sí, sí. Y son todas becas de la misma cantidad, creo, en el caso de Colombia. Por eso, simplemente otra estrategia que es interesante cuando analizas cuáles han tenido efecto a largo plazo. Sí, yo creo que 30 era el catálogo que ofrecían títulos, del catálogo de derechos. Sí, tenés toda la razón. Entonces, esos mecanismos hay que analizarlos. En el caso de Colombia, yo resalté algunos criterios que tuvieron algunos años, otros años cambiaron. También esto no es menor. Acá voy a ir hacia un lugar que por ahí no quiero profundizar, pero sería muy interesante hacerlo. Que tiene que ver con la claridad y simplicidad, ¿sí? de los criterios y mecanismos de funcionamiento. Hablando con Marifé Boix García, que es la vicepresidenta de la Feria de Frankfurt, encargada del área de habla castellana, la española, ella me decía, algo que a veces se pierde de vista es que en general son editoriales pequeñas, uno puede llamar independientes, quienes solicitan estos subsidios. Son editoriales que son unipersonales, 2, 3 personas, con suerte, y están muy demandadas por muchas tareas. Y si el programa es muy complejo en términos burocráticos, administrativos, la cantidad de papeles que tiene que presentar, o se tiene que andar explorando a ver cómo funciona el programa. En cambio, es un programa, funciona siempre de manera igual. Y es muy simple en la parte administrativa, es más fácil que solicite. Y entonces, eso no es menor. El programa México es complejo, por ejemplo. Es más complejo, o la cantidad si uno quiere ver el reglamento del programa chileno, es muy complejo, muy largo, muy largo. Entonces, son cuestiones que hacia adentro del sistema administrativo burocrático son perfectas porque cumplen la demanda del propio Estado, pero después de alguna manera chocan con la lógica propia de funcionamiento del mercado de estas editoriales. Entonces es un dato no menor que es importante tener en cuenta, y para el caso colombiano es esto, que van cambiando los criterios y eso no resulta
como muy amigable para el editor extranjero, ¿no? Qué bien que hayas mencionado a Marifé Bosch, porque precisamente estamos hablando de una herramienta para la internacionalización, que son las ayudas, pero luego, claro, luego está otro papel en las ferias también, porque las ferias y la comunicación, es decir, ¿cómo sabes que determinado país te está dando unas ayudas? O cómo puedes colocar tus libros a quién le interesa, ¿no? Ese es el papel esencial de las ferias. De que en algún Absolutamente. momento se muestre, no, es que este país tiene cosas interesantes. ¿Qué sabemos? Por vosotros lo sabréis, ¿no? Pero ¿qué sabemos de Corea del Sur, ¿no? ¿Cuáles son los principales? Pensaríamos a lo mejor en cómic porque son orientales, pero ¿qué novela tiene? ¿Qué sabemos de la tradición? ¿Cuáles son sus clásicos? ¿No? A mí me preguntan, dime solo 10 clásicos de Corea del Sur. Ni idea, ni uno, no lo puedo decir, ¿no? Claro. Entonces, creo que estamos hablando de una herramienta que hay que saber aplicar en un momento concreto, que también es muy importante el papel de la herramienta de la feria y el papel de la comunicación. Ujú. Porque esto es la otra parte terrible, ¿no? Que yo cuando veía también las ayudas que lanzaba el Ministerio de Cultura, estaban colgadas en algún sitio. Y además estaban en español, por supuesto. No lo va a colocar en otros idiomas, que sería lo más lógico. Claro, claro. ¿No? ¿Qué vas a ver un coreano del sur? Y vuelvo por ese ejemplo de las ayudas que se están dando en España, si es que están en español o están en inglés. Es muy difícil comunicarse, ¿no? O sea que es una herramienta muy buena, pero que le faltan esos otros recursos, ¿no? Absolutamente. Bueno, acá tenemos a Fernando Gracinarro, bueno, que ha trabajado sobre historias, sobre ferias, ¿no? Ha publicado un par de volúmenes sobre el tema, ha colaborado, con lo cual, un especialista en ferias tenemos. Que, Eh, sí, sí, en efecto, las ferias son clave y de hecho apostar todo a un solo instrumento, una sola política, es perder de vista que se trata de... Las ferias son importantes. eh, Ahí se forman las relaciones humanas. ¿No? Las relaciones humanas se conocen catálogos, se crean vínculos de confianza que después tienen efectos, se materializan con una cosa que se llama libro después, ¿no? No, porque sí, hay algo del orden de lo humano que después hace que dos catálogos puedan acompañarse, dos catálogos en distintas lenguas puedan acompañarse a lo largo del tiempo, ¿no? Y las ferias son clave en ese sentido. Incluso cuando después no se vaya a la feria, pero el momento inicial de encuentro se produjo probablemente en una feria, claro. ¿no? Entonces, A mí me ha asombrado, por ejemplo, estar en la feria de Abu Dhabi y ver los 5 elegidos, los 5 premiados en aquella feria, hace 2 años, y la temática que hablaba era muy sorprendente porque para cualquier español era muy cercano. Pues hablaba de los agricultores y la sequía y cómo tenía que vivir una persona, o cómo una mujer en ese entorno rural árabe, pero una mujer en un entorno árabe, tenía que convivir en esa situación, una serie de situaciones. Pero lo que me llama la atención, por ejemplo, era que en España, por ejemplo, es como si se hubiera dado la vuelta a partir de 1492, el mundo árabe no está, como no va con nosotros. Y mira que hay una presencia tanto española y árabe, una relación, pero cualquiera que podemos tener, que podemos entender muchos de los códigos que había en la feria de Abu Dhabi, ujú, en muchísimas cosas, hasta edificios que dices, mira, esa es la Giralda de Sevilla, ¿no? Están hablando de Alcázar y de que el castillo, que es el castillo, claro, o el Alcázar, es muy común, muchas de las cosas que hablan son comunes. Y estamos dados la vuelta, no nos vemos. De hecho, como eran unos representantes de la prensa española allí, con el grupo de periodistas, me llamó mucho la atención cuando hablaba directamente con los responsables de la feria. ujú. Decía, no tenemos relación, como, ¿qué ha pasado? Éramos un pueblo hermanos Yo- y no nos vemos, ¿no? Y a ellos les interesaba mucho la cultura española, pero también con esa distancia que hemos puesto, ujú. y eso que hay ayudas a la traducción de un lado y de otro, pero que también hay componentes socioculturales, que dices, no sé si quiero ver lo que me estás ofreciendo. Hay cosas asombrosas. Ujú, ujú. Bueno, es que creo que ese sistema global de traducción es un sistema básicamente de creencias y prejuicios. Digo, eh, Sí, sí. Se tiende a preferir una lengua que otra porque se la habla, porque tiene más visibilidad, lo que fuera. Pero también a partir de creencias, de que en esa lengua se produce, es decir, ¿quién va a dudar que en el alemán se produce el gran pensamiento? Nadie. ¿Qué? Pues todos creemos que se produce. No es que no haya buenas obras de alemán, pero probablemente en otros idiomas. Y tengo el caso, me acuerdo haber entrevistado a un editor de ensayo, y me decía, es simple, a mí me llegan muchos catálogos, tengo que traducir. Si me llega un libro en alemán que no entiendo, y me llega un libro en
búlgaro, que no entiendo. De filosofía 2 voy al alemán, porque pues yo creo que el alemán es un libro que vale más que... ¿Por qué? Solamente porque está escrito en alemán, ¿no? Entonces, esa clase también de pragmatismo. Voy hacia lo seguro, después, más allá de la realidad, es el seguro, ¿no? Entonces la política, una política inteligente, una política con recursos humanos y recursos económicos, tiene que apuntar a romper eso, a trascender esas barreras mentales, culturales, simbólicas que impiden o que dificultan la circulación de ideas, ¿no? El mercado chino, ¿no? Por ejemplo, también. Absolutamente. Es inmenso. Bueno, es notable la baja presencia que tiene China en la demanda de subsidios de América Latina, lo poco que traduce a autores latinoamericanos. Entonces hay una agenda ahí para ver, para analizar. Pero están traduciendo sin subsidio, porque también, como hablaste antes, de que si los mecanismos de solicitar las solicitudes son demasiado complicados, y eso también es algo que creo que las ferias juegan un papel importante, porque muchos de los programas surgen a raíz de ser país invitado en una feria. El programa Sur, por ejemplo, comenzó con ser país invitado en Frankfurt, y luego Argentina durante muchos años lo mantuvo. ¿Entiendes? Es algo como España fue país invitado hace unos años en Frankfurt, y tuvimos una ayuda especial solo para ese programa de acción cultural española, distinto o complementario al del Ministerio de Cultura. Y como justo era más fácil de solicitarlo con toda la información en ciertos, traducido al inglés, alemán, italiano, etc., pero estaba restringido solo a ciertos idiomas claves de exportación. ¿Entiendes? Pero en las ferias tienen mucho impacto en crear ese tipo de programas del que estás hablando. Y ahí volvemos a lo que dice siempre Maricel Güell, la vicepresidenta de la Feria de Frankfurt, que esos programas tienen que tener una continuidad. No es que gastes todo y brilles en la feria, sino que luego tiene que haber una continuidad. Todos esos contactos que has hecho tienes que mantenerlos, ¿no? Para que haya un seguimiento y esa apertura, ese impulso, se mantenga durante años. Es la única manera de llegar de ver al mercado, porque un año te olvidas, ¿no? Sí, y tiene que ser posterior, porque como has hablado, muchos de los primeros contactos son en el año de ser país invitado. Es cuando conocen por primera vez muchos editores a los editoriales, autores, etcétera, y ellos solicitan para los años siguientes. Y eso creo que es parte del problema cuando son ayudas de programas institucionales o gubernamentales y no entienden los tiempos del mundo editorial, de que en el año de ser país invitado no van a publicar el libro el año siguiente, porque ellos funcionan de un año fiscal en otro. Claro, y muchas veces el traductor, un buen traductor con un libro gordo necesita tiempo para traducirlo bien, y hasta que está luego revisado, corregido, maquetado, etcétera, puede pasar fácilmente 2 años. Entonces, como mismo tiempo... Sí, bueno, yo creo que saber, bueno, ya lo estábamos haciendo, es tiempo para las preguntas también, que ya les estamos haciendo aquí directamente, pero también desde el público que está asistiendo en línea pueden hacer sus preguntas, es el momento para hacerlo, les vamos a ir respondiendo. Mientras tanto, nos quedarían 10 minutos, pero vamos. Me gustaría decir una sola cosa más, claro, que más como hipótesis, más como conjetura, a partir de un análisis un poquito más acotado que hice, porque esto es, lo que presentaste ahora es la oferta, es decir, los programas ofreciendo y la demanda en términos globales, en términos gruesos, pero me detuve en 3 casos que me interesaron analizar como una primera entrada al análisis de las editoriales. Agarré 3 lenguas, tomé 3 lenguas, el inglés, a través de una editorial que se llama Charco Press, es una editorial que está en Escocia, que es la editorial que más libros, más ayuda solicitó para traducir libros, una editorial en Dinamarca que se llama Aurora Boreal, y una editorial que está en Brasil que se llama Moimios, ¿no? Tomé 3 casos que son las editoriales que más tradujeron en portugués, en danés y en inglés, solamente para analizar cómo funcionaban, qué criterios, cómo se construían sus catálogos. Y apareció algo interesante en los 3 casos, que si bien el caso de Aurora Boreal, porque el editor es colombiano,
tiene un énfasis en literatura colombiana. En general, las tres editoriales de tres lenguas, con posiciones muy distintas y países muy distintos, no han traducido de un solo país. En general, han buscado de los cuatro países y han conformado catálogos muy latinoamericanos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que lejos de competir, pareciera que esto, digo, la información sugiere que se complementan, que en realidad, más que decir, tenemos la literatura argentina, la literatura colombiana, uruguaya, los programas se complementan uno al otro porque de afuera nos ven como latinoamericanos y eso es una ventaja, no un déficit, no un problema. Nos posicionamos mejor como literatura latinoamericana a partir de catálogos editoriales que están mirando qué está pasando. Después, por supuesto, después nos presentarán como autores argentinos, etc. Pero en general nos conviene buscar, apoyarnos, potenciarnos mutuamente y buscar catálogos que hacen un trabajo sostenido en el tiempo. Porque si uno ve las editoriales, yo tengo los datos de todos los programas, uno ve, y bueno, hay muchas editoriales que tradujeron uno, dos, tres títulos. ¿Qué nos conviene? ¿Seguir apostando a editoriales que traducen dos o tres títulos o apostar a aquellas que ya solicitaron mucho? Bueno, es una discusión, pero en principio, apoyar a aquellas que ya han solicitado mucho implica sostener a políticas editoriales que están mirando, que están atentos y atentas a qué está pasando en la región, ¿no? Y de vuelta, programas que son programas de publicación, catálogo, que son latinoamericanos en su concepción y no solamente argentinos, colombianos, uruguayos o chilenos, ¿no? Entonces hay algo interesante que, frente a lo que pensamos compiten, no, se complementan, se potencia, hay una sinergia entre programas. Bueno, a mí me ha parecido enriquecedor, interesantísimo y podríamos estar muchísimo más tiempo. También hay que decir que ha quedado grabado la charla, la verdad, porque es para volver a verla y pensar sobre todo lo que has estado contando, porque has abierto unas líneas de reflexión para quien se dedica a la edición, para esos editores y esas editoras que están ahora trabajando, para que reflexionen también, ¿no? Lo que significan esas ayudas y qué es lo que tienen que mirar también, ¿no? Yo a veces siempre he pensado que, por ponerme un poco clásico, que los editores, las editoras también, obviamente, son una especie de héroes que van a la oscuridad a traernos conocimiento, ¿no? Van a un sitio que suele ser una feria y nos traen algo que han traído. Se podría ver también como unos pescadores, ¿no? Al fin y al cabo, a ver dónde pescan y cazan algo bueno, porque a veces no pican, o pican pececillos, ¿no? O piensas que has traído un buen pescado, pero al final no era tan rico o no le ha gustado a la gente, que eso es la desesperación de los editores, ¿no? Quizás por lo que estás contando sería un buen momento también para reflexionar, ¿no? De cómo pescar en otros lugares, ¿no? Y quienes lanzan las políticas también, cómo ofertar, como decir, mira, qué es lo que tenemos, cómo mostrar la riqueza que tenemos, pero hay que sacarlo fuera, ¿no? Como hay que tener una buena política con unos criterios que sean muy interesantes. Por eso ha estado muy bien lo que has contado de las distintas políticas, ¿no? La de Colombia y de otros países, cómo analizar esos criterios para ofertar esas ayudas y cómo sacarlo fuera. Yo creo que hay algo importante que tienen que, ahora me interesa de vuelta la cuestión analítica, por supuesto, pero me interesa también que dar la discusión con los actores políticos, que toman decisiones, tienen que pensar como generador de condiciones ideales para que dos privados se encuentren. Para que dos privados, digo, dos emprendedores culturales, dos aventureros intelectuales se encuentren y digan, bueno, podemos compartir algo, es decir, en una feria, ir a la feria, apoyar realmente una feria, que los autores se den cuenta, que los traductores puedan descubrir una obra y después facilitar que esa obra pueda circular. Pero finalmente es generar las condiciones, ¿no? Y mientras más simples, más sostenidas y más claras sean esas condiciones, mucho mejor para la circulación de las ideas, ¿no? Porque en definitiva uno habla de circulación de las ideas, de libros, de historias, pero hay una dimensión política, material y humana que en definitiva es la base para la circulación. Y habría que tener en cuenta a los agentes literarios, obviamente, a las agencias literarias y a todos los scouts que están por ahí, que existen, que son una parte esencial de la cadena del libro, pero en este caso son críticos. O sea, es fundamental que sean ellos quienes estén allí oteando y se les escriba directamente, ¿no? Se les envíe esta información. Es el público esencial.
Y también los traductores, porque muchas veces son los traductores que Claro. conocen el programa y avisan a los editores de que existe un programa que apoya la traducción. Aviso para los traductores. Muy bien apuntado, Lorenz, que es verdad. Y más de una vez lo hemos visto, las ganas de decir, oye, este libro es muy bueno, algún traductor tendría que lanzarse, porque hay ayudas para conseguirlo. Y para los traductores nobles es mucho más fácil que colocan un proyecto si viene con un subsidio, Claro. que es una manera para un traductor noble de colocarse en el Muy bien, mercado con esas ayudas. En el programa Sur tenemos en las preguntas que se hacen para quien quiere solicitar un subsidio, se le pregunta cómo llegó a ese libro, a través de quién, qué función cumple. Desde hace algunos años tenemos una lista de las personas, esos mediadores, digamos, esos embajadores honorarios, no esos embajadores una gran mayoría son traductores, ¿sí? Y académicos, por otro lado, ¿no? Muy bien. Bueno, pues nosotros hemos llegado a la hora. La verdad que ha sido un placer tenerte aquí. Estás como en tu casa, en las aulas de Cálamo y CRAN, donde enseñamos a formar a los profesionales del mundo del libro. Y ha sido una suerte poder contar contigo, con vosotros también, que habéis asistido aquí presencial, y todos los que estáis conectados en casa también. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Alejandro. Y seguimos atentos a lo que nos cuentes con tus investigaciones, los estudios y las encuestas que estás preparando. Seguro. Bueno, muchas gracias a vos, Antonio, y a Calemo y Gran. Saludos a Bueno, todos. gracias.